Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo en uno de los procesos más complejos y, la verdad, más alucinantes de la biología. Cómo se construye desde cero nuestro sistema nervioso. Y para guiarnos tenemos una colección de fuentes fascinante, la verdad. Hay transcripciones de una clase de embriología, diapositivas e incluso unas notas de cuaderno, así escritas a mano, una mezcla muy completa. Y nuestra misión es, pues, justo esa, ¿no? Tratar de desentrañar cómo, de un puñado de células, se levanta toda la arquitectura que nos permite, bueno, pensar, sentir, movernos, todo. Es un viaje. Es un viaje desde un embrión que es totalmente plano hasta formar un cerebro funcional. Y en el camino también vamos a ver qué pasa cuando este proceso, que es tan delicado, se desvía un poco. Claro, porque ahí está una de las claves, ¿sabes? Al entender los fallos, o sea, las malformaciones congénitas que también se detallan en las fuentes, es cuando de verdad aprecias la increíble precisión que requiere la naturaleza en cada paso. Es como ver el plano y también ver los edificios que no se terminaron bien. Exacto, te da una perspectiva mucho más profunda. Me encanta esa idea. Bueno, pues vamos a empezar a desempacar esto. Las fuentes arrancan con los tejidos embrionarios, que dicen, tienen estas características. Se especializan, se multiplican y migran. A todos lados. Pero lo que más me llamó la atención es una analogía muy gráfica en las notas. Describen al embrión temprano como algo plano, como una tortilla, y que luego se pliega y se vuelve cilíndrico, como un burrito. Es una gran analogía y es bastante acertada, ¿eh? Todo empieza, pues, con la segmentación después de la fecundación. Se forman dos grupos de células. La masa celular externa, el trofoblasto, que es como... Como el equipo de soporte. Ándale, el que va a construir la placenta. Y luego está la masa celular interna, o embrioblasto, que es la que nos interesa. De ahí va a salir el embrión completito. O sea, desde el minuto 1 ya hay una división del trabajo. Unos a la nutrición y protección y los otros, pues, a construir al ser vivo. Justo. Y esa masa celular interna se organiza súper rápido en dos capas, epiblasto e hipoblasto. Pero el verdadero protagonista de nuestra historia, es el epiblasto. Es la capa de la que surgen las tres capas germinativas que lo originan absolutamente todo. Las famosísimas endodermo, mesodermo y ectodermo. Siempre van juntas. Así es. Y para lo que nos ocupa hoy, la capa estelar es el ectodermo, la más externa. De ahí viene casi todo nuestro sistema nervioso. Casi todo. Sí, pero ojo, el mesodermo, la de en medio, también es vital. Las fuentes señalan que de ahí se van a formar la columna vertebral y el cráneo. Ah, claro. Las estructuras de hueso que van a proteger a ese sistema nervioso tan delicado que se está formando. Ya veo cómo todo se va conectando. Exactamente. Y esa relación entre el sistema nervioso y sus protectores va a ser súper relevante más adelante, cuando hablemos de las malformaciones. De acuerdo. A ver, entramos en la tercera semana de gestación. Aquí las fuentes marcan un evento así, con mayúsculas. La neurulación, que, entiendo, es el momento en que se forma el tubo neural. El momento clave. Y para que esto pase, aparece una estructura temporal, pero fundamental. La notocorda. La notocorda es, haz de cuenta, el director de obra del embrión en esta etapa. No va a ser parte del edificio final, para nada, pero es la que se pone en medio y le empieza a gritar al ectodermo, a la capa de arriba. A gritarle. Pues casi. Le manda señales químicas y le dice, oigan, ustedes, dóblense hacia adentro, ahora. O sea, le da la orden para que la tortilla empiece a cerrarse. Exactamente. Ese proceso de plegarse se llama invaginación. Sin la notocorda dando la orden, el ectodermo se quedaría plano. Jamás tendríamos un tubo neural. Pero una vez que cumple su función, que el tubo ya se formó, la notocorda desaparece. ¿Así nomás? Se va. ¿Cómo? A través de un proceso que se llama apoptosis. O sea, muerte celular programada. El cuerpo la desmantela de forma súper ordenada. A ver, eso de muerte celular programada suena un poco drástico, ¿no? Y hasta ineficiente. ¿Por qué construir algo tan vital solo para destruirlo después? Es una excelente pregunta. Piénsalo como un andamio. Es absolutamente crucial para construir el edificio, para darle la forma inicial y el soporte. Pero una vez que la estructura principal ya está firme, el andamio solo estorba. La apoptosis es ese equipo de demolición increíblemente preciso de la naturaleza. Qué buena imagen.
Y las notas mencionan otro ejemplo fascinante de esto. Es el mismo proceso que separa los dedos de las manos y los pies del bebé, que al principio Pegaditos. están unidos por una membrana así, y la apoptosis elimina esas células para que los dedos queden libres. Es como un escultor celular. Un escultor. Justo. Ahora, volviendo a la neurulación. De este plegado surgen dos estructuras primordiales. La primera, obvia, el tubo neural. De ahí va a salir todo el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Ok, Pero luego están las células de la cresta neural. ¿esas cuáles son? Estas células son las grandes rebeldes del embrión. Son células del ectodermo que estaban justo en los bordes del pliegue, pero cuando el tubo se cierra, se niegan a formar parte de él y tampoco se quedan en el ectodermo de la superficie, simplemente migran. Se van por su cuenta a todo el cuerpo. Se independizan. ¿Y a dónde van? ¿Qué terminan haciendo? De todo. Es lo increíble. Algunas forman los ganglios y los nervios de tus brazos y piernas, o sea, el sistema nervioso periférico. Otras se convierten en las células que le dan color a tu piel, los melanocitos. ¿En serio? Sí. Otras forman parte de las meninges, las cubiertas del cerebro, e incluso parte de los huesos de la cara. Es una locura pensar que el nervio que te permite sentir un roce en el pie y las pecas de tu cara tienen exactamente el mismo origen celular. ¡Qué maravilla! Ahora, el cierre de este tubo. Las fuentes son muy específicas. No es como cerrar un cierre, una cremallera, de un solo jalón. Para nada. El tubo empieza a cerrarse por el centro, en la zona que será el cuello, y de ahí avanza en ambas direcciones, hacia la cabeza y hacia la cola. Esto deja dos hoyitos temporales en los extremos, los neuroporos. Ah, ok. Primero se cierra el de arriba, el craneal, y como 2 días después se cierra el de abajo, el caudal. Todo el proceso termina más o menos el día 28 de gestación. Y me imagino que ese cierre en 2 tiempos es crítico. Si alguno de los dos falla. Las consecuencias son enormes. Un fallo en el cierre del neuroporo caudal, el de abajo, es una de las causas más frecuentes de malformaciones como la espina bífida. Uf. Y aquí es donde todas las fuentes coinciden en un factor externo que es fundamental: la nutrición de la madre. La deficiencia de ácido fólico está directísimamente relacionada con estos defectos del cierre. Espera un momento. El ácido fólico es solo una vitamina B, ¿no? O sea, están las lentejas, las espinacas. Me parece increíble que la falta de algo tan básico pueda provocar un problema estructural tan masivo. ¿Qué pasa ahí a nivel molecular? Lo que pasa es que el ácido fólico es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos. O sea, en palabras más simples, es materia prima para fabricar ADN. Ok. Durante esta etapa, las células del tubo neural se están multiplicando a una velocidad vertiginosa. Necesitan copiar su ADN una y otra vez para crear células nuevas. Claro, están en plena construcción. Exacto. Y si no hay suficiente ácido fólico, pues no hay suficiente materia prima para el ADN. La producción de células nuevas se frena, se vuelve defectuosa, y todo el proceso de señalización que le dice a los bordes del tubo «júntense y ciérrense» simplemente falla. La obra se para a la mitad. Entendido. Sin ácido fólico no hay ladrillos. Y sin ladrillos no se puede cerrar la pared. Y además de la nutrición, las fuentes señalan otros factores de riesgo, ¿cierto? Sí, mencionan la exposición a gases tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, ciertas infecciones como la toxoplasmosis o la rubéola, e incluso la edad de los padres se menciona como un factor que puede influir. Bueno, entonces tenemos un tubo cerrado. Pero me imagino que no se queda así como un simple popote. ¿Qué sigue? De ahí tiene que salir un cerebro. Justo, en cuanto se cierra, la parte de arriba, la que será la cabeza, se empieza a inflar. Imagínate que soplas dentro de ese popote y en el extremo se forman 3 burbujas. Ok. Esas son las vesículas encefálicas primitivas, el primer borrador del encéfalo: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cerebro anterior, medio y posterior. Correcto. Y la cosa no para ahí. Esas 3 burbujas se vuelven a dividir y a doblar, creando 5 vesículas secundarias. Y lo fascinante es que de estas 5 vesículas surge toda la clasificación anatómica del cerebro adulto. A ver, ¿cómo? El prosencéfalo se divide en 2. El telencéfalo, que va a crecer enormemente para formar los 2 hemisferios cerebrales. La corteza, todo lo que asociamos con pensar. Lo más complejo.
Sí, y el diencéfalo, que queda más al centro y formará el tálamo, el hipotálamo. El mesencéfalo no se divide, se queda como está. Y el rombencéfalo se parte en metencéfalo, que origina el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que se convierte en el bulbo raquídeo. Un momento. Telencéfalo, diencéfalo. Estos son los nombres que uno se aprende en clase de neuroanatomía. ¿Me estás diciendo que no son nombres arbitrarios, sino que describen literalmente las partes de esa estructura embrionaria original? Exactamente. La geografía de tu cerebro adulto es un mapa directo de su historia de desarrollo. La forma en la que se dobló y se expandió ese tubo inicial determina la organización final. Es que es un proceso tan preciso, con tantos pasos. Se siente como que si una cosita de nada sale mal, las consecuencias podrían ser enormes. Y lo son. Las fuentes le dedican una buena parte a describir estas anomalías. Empecemos por abajo, por un fallo en el cierre del polo caudal, que afecta a la médula espinal. La más conocida es la espina bífida. Que es básicamente un defecto en la columna vertebral. Sí, una anomalía en las vértebras lumbares y sacras. Pero hay grados. El meningocele es cuando las meninges, las cubiertas, sobresalen por la espalda y forman un saquito lleno de líquido. Pero la médula, los nervios, están intactos. O sea, la funda protectora tiene una hernia, pero el cableado principal está a salvo. Buena analogía. Por eso los problemas neuromusculares suelen ser menores. Pero luego está el mielomeningocele, que es mucho más grave. Aquí no solo salen las meninges, sino que la propia médula espinal está dentro de ese saco, a menudo expuesta, sin piel, ni hueso, ni nada que la cubra. El cableado está fuera y expuesto. ¡Qué fuerte! Exacto, y eso inevitablemente provoca parálisis y pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión porque los nervios están dañados. Terriblemente lógico. Y en el otro extremo, los fallos en el polo craneal. Son igual de impactantes. Por ejemplo, la anencefalia, que es por un cierre defectuoso de la porción craneal. Las fuentes aclaran algo importante, ¿eh? No es que los bebés nazcan sin cerebro. ¿Ah, no? Nacen con un tronco encefálico muy rudimentario que controla funciones básicas como la respiración, el latido, pero sin los hemisferios cerebrales, sin corteza y sin la parte de arriba del cráneo. Esa es una distinción crucial. No es una ausencia total, sino una falla en el desarrollo de las partes más complejas. Correcto. Luego está el encefalocele, donde hay un defecto en el cráneo, un agujerito, que permite que parte de las meninges y a veces tejido cerebral salgan, formando una protuberancia. Y finalmente, las fuentes mencionan alteraciones de tamaño. La microcefalía y la macrocefalía. Así es. Microcefalia es una cabeza anormalmente pequeña, que te indica que el cerebro no creció lo suficiente. Y la macrocefalia, una cabeza grande, puede tener dos causas. Puede ser hidrocefalia, que es como un problema de plomería. De plomería. Sí, el líquido cefalorraquídeo no circula bien y se acumula, presionando el cerebro. O puede ser una megaloencefalia, donde el cerebro en sí mismo es anormalmente grande. Entiendo. Entonces, una vez que este sistema increíblemente complejo y frágil está construido, el cuerpo tiene que protegerlo a toda costa. Absolutamente. Y la primera línea de defensa, después del hueso, claro, son las meninges. Las 3 capas famosas. 3 capas. Si vamos de afuera hacia adentro, pegada al cráneo, está la dura madre. Es gruesa, resistente como el cuero. Su nombre lo dice todo. Madre dura. Ok. Luego está la aracnoides, que se llama así porque parece una telaraña, y por debajo de ella circula el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, pegadita al cerebro como una película de plástico, está la pía madre, la madre piadosa. Es como si el cráneo fuera el casco duro y las meninges fueran las diferentes capas de acolchado por dentro. Perfecta analogía. Pero hay una capa de protección más, mucho más sofisticada. La barrera hematoencefálica. Que no es una capa física como las otras, ¿verdad? No, es una barrera celular. Está formada por unas células que se llaman astrocitos, que envuelven por completo los vasos sanguíneos del cerebro. Funcionan como el cadenero de un antro exclusivo. El cerebro tiene su propio cadenero en la puerta, el más estricto que te puedas imaginar. Y su criterio es básicamente, te disuelves en grasa, pásale.
¿Te disuelves en agua? Lo siento, no estás en la lista. No me digas. ¿Es así? No deja pasar sustancias hidrosolubles, pero sí las liposolubles. Ah, por eso algunos medicamentos nos dan sueño y otros no. Exactamente. Ese antihistamínico para la alergia que te tumba de sueño es liposoluble. Cruza la barrera como si nada, entra en cerebro y pues lo duerme. En cambio, otros más modernos están diseñados para ser más hidrosolubles, así que no pasan el filtro. Se quedan fuera del antro y no causan somnolencia. ¡Qué increíble! Una simple propiedad química determina si un fármaco puede afectar nuestro estado de conciencia. Entonces, el recorrido ha sido extraordinario. De un disco plano a un tubo que se pliega, se cierra, se infla y se diferencia para crear la estructura más compleja del universo, con múltiples sistemas de protección. Queda clarísimo lo delicadas que son las primeras semanas. Totalmente. Unas pocas semanas que definen una vida entera. Y cómo factores tan aparentemente simples como una vitamina en la dieta pueden ser la diferencia entre un desarrollo normal y una malformación severa. Es una lección de humildad, sin duda. Absolutamente. Y para dejar una idea final para la reflexión, una de las fuentes menciona una frase que me encantó. Dice que el sistema nervioso es muy chismoso. ¿Chismoso? Sí, en el sentido de que está conectado con todo y se mete en los asuntos de todos los demás sistemas del cuerpo. Me gusta eso. Y lo que vimos hoy lo confirma. Un fallo en este único tubo afecta la piel, los huesos, los músculos, todo. Y eso me lleva a una pregunta. Si ya sabemos que estos eventos tempranos tienen consecuencias tan obvias y devastadoras, ¿qué otras conexiones más sutiles que aún no hemos descubierto existen entre nuestro desarrollo neurológico en esas primeras semanas y nuestra salud, nuestra predisposición a enfermedades o incluso nuestra personalidad a lo largo de toda la vida?